fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Para los que tienen su Biblia, le voy a invitar que la abran y vamos a empezar con el primer versículo. Los que no traen una Biblia pueden leer en la pantalla, pero los que sí traen su Biblia, por favor, abran su Biblia en Mateo 28 y vamos a leer en Mateo 28 del 1 al 10. Cuando lo tenga, me puede confirmar con un amén. Mateo 28 del 1 al 10. La palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. ¿Puede tomar asiento? Su Biblia dice algo así. Algo que dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. Cuando Dios se paró, no dijo, yo soy uno de los muchos caminos que llevan al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si quieres llegar al cielo, si quieres llegar a la eternidad, si quieres llegar al Padre, si quieres llegar, tienes que hacerlo a través de mí. Yo quiero que a la cuenta de 3, cuando yo llegue a 3, quiero que todos digan su nombre. Todos van a decir su nombre a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Digan su nombre de ustedes. Mi nombre es Jessica. Ustedes van a decir cada uno su nombre a la cuenta de 3, pero díganlo fuerte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suena como una gran confusión, ¿verdad? Ahora quiero que todos digan el nombre de Jesús fuerte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuando usted dijo su nombre, no hubo ningún demonio que tembló, no hubo ningún demonio que huyó, pero cuando usted dijo el nombre de Jesús, los demonios empezaron a temblar. Cuando usted dijo el nombre de Jesús, los demonios comenzaron a huir. Cuando usted dijo el nombre de Jesús, se empezaron a revolcar los demonios. Ahora grite el nombre de Jesús una vez más. 1, 2, 3. Amén. Dele una fuerte ofrenda de palmas al que vive y reina por siempre. Es hermoso, amados hermanos, que los 4 escritores de los evangelios recogieron en sus escritos algunas palabras que Jesús dijo antes de morir. Hay en sí 7 palabras o expresiones que los escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron en sus evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús le pidió al Padre perdón por aquellos opresores diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando Él dijo a aquel ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que el Señor dijo, expresiones que de cada palabra se pudiera hacer sin duda alguna un tremendo mensaje. Como también le habló a María y le dijo: ahí tienes a tu hijo, el apóstol Juan, y le dijo a él: ahí tienes a tu madre, hablando sobre el sostén económico también. También cuando el Señor habló y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como también mostró su verdadera deshidratación al decir: tengo sed. Sin embargo, hay una frase, una expresión que solamente el apóstol Juan recogió en el Evangelio de Juan, y es cuando el Señor dijo esta palabra: consumado es. Y esta palabra consumado es viene de la palabra griega llamada tetelestai, que de hecho fue la palabra que el Señor Jesús alzó en aquella tarde antes de morir. Y la palabra tetelestai era una palabra que se usaba para hablar, para declarar la consumación final y exitosa de algún proyecto. Tetelestai no era una expresión sinónimo del fracaso o la derrota, como escuchamos hace un tiempo por un líder religioso, hablando sobre el fracaso de la cruz, llamando a la muerte del Señor Jesús un fracaso, obviamente ignorando toda la enseñanza de la verdad y éxito y la victoria que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo consumado es, tetelestai, en el griego de ninguna manera estaba dando un mensaje de derrota, sino que le estaba dando un mensaje de victoria, diciendo que Él había pagado el precio por nuestros pecados. Ese era un grito de victoria que anunciaba que la redención que Él estaba ejecutando en la cruz del Calvario había sido finalizada completamente. La palabra tetelestai en el griego era usada a veces para ponerla en el recibo cuando había sido pagado algo o cuando alguien tenía una deuda. Entonces escribían tetelestai cuando daban el pago completo. Algunos griegos que eran amantes de la ciencia, de la sabiduría y del arte terminaban alguna obra de arte y al terminarla se paraban frente a ella contemplando su trabajo realizado y con gran orgullo decían esa palabra, tetelestai. O sea, he acabado la obra que me había propuesto.
y ha quedado perfecta como me la había propuesto, ha quedado preciosa, y es justo de eso de lo que se trató la palabra tetelestai en la cruz, porque la cruz de Jesucristo, insisto, no era final fracaso de un individuo o un movimiento, sino que era la expresión que declaraba a los cuatro vientos que se había acabado de ejecutar completamente el plan glorioso de Dios para salvar al hombre. Y que daba el inicio a un tiempo glorioso de gracia. Amados hermanos, Jesús había venido a la tierra a realizar un plan, un proyecto en específico, el proyecto de morir por el hombre. Y cuando Él está alzando la voz antes de morir y dice tetelestai, consumado es, Él estaba diciendo, he acabado la obra que el Padre me ha encomendado. No obstante, déjeme decirle que esta hora, para que Jesús pudiera decir esa palabra tetelestai, consumado es, hubo un alto precio que Él tuvo que pagar. Había una necesidad de que el hombre fuera salvo. El hombre se había apartado del Señor. Él había pecado, había traído muerte, muerte espiritual, muerte almática y muerte física, separación de Dios y sobre todo condenación eterna. Porque la palabra del Señor enseña en Romanos 6:23. Le voy a invitar que vaya a Romanos 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y Dios había diseñado un plan hermoso para salvar al hombre, y alguien tenía que ejecutar ese plan. Pero para poder alzar la voz en el madero, en la cruz del Calvario, y decir consumado es, tetelestai, he acabado la obra, hubo un alto precio que Él tuvo que pagar. Quiero hablarles sobre el precio que Jesús tuvo que pagar para poder alzar la voz en aquella tarde y decir tetelestai, consumado es. Vamos a ver un segundo video. Número 1, el primer precio que Jesús tuvo que pagar fue el de voluntariamente ofrecerse como cordero para la expiación, para el sacrificio. A veces pensamos, amados hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor, esto ocasionó un caos en el cielo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para ver qué iban a hacer ahora con el hombre, que le habían dado la gran sorpresa de que habían comido del fruto del árbol prohibido. ¿Qué vamos a hacer ahora con el hombre? Pero lejos de eso, la palabra nos enseña que tenemos un Dios omnisciente. Aleluya. Él conoce todas las cosas. Ya Él estuvo en el mañana, ya Él está en esta mañana. A Él nada le toma como sorpresa, a Él nada le toma como susto.
Él lo conoce todo. Y la palabra nos enseña el gran misterio de que antes de que el hombre fuera creado, ya Dios tenía un plan diseñado para salvar al hombre. Ya Dios sabía que el hombre le iba a fallar, porque el hombre fue creado con libre albedrío. Dios pudo haber hecho al hombre como un robot diseñado para hacer únicamente el bien y para siempre obedecerle, pero eso no sería amor. Y la expresión del amor de Dios fue darle al hombre todo lo que necesitaría en la vida y al final de cuentas darle la opción entre escoger el bien y el mal, el libre albedrío. Y Dios desde antes sabía que la creación linda que Él había hecho, la corona de la creación, el hombre iba a darle la espalda, le iba a fallar. Pero qué grande es saber que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había tenido un plan, aleluya, un plan perfecto diseñado para rescatar, para redimir, para salvar al hombre que le había dado la espalda al Señor. De hecho, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver ejemplos de Dios dando pistas y señales del plan de salvación. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor y Él les confrontó, la palabra dice que al sacarlos del huerto del Edén, el Señor les hizo una vestimenta con pieles de animales. Y para haberles cubierto con esas pieles de animales, tuvo que haber un sacrificio. No un sacrificio hecho por Adán, no un sacrificio hecho por Eva, sino fue Dios aparentemente quien hizo este primer sacrificio. Y con las pieles de los animales los cubrió, dando el Señor así un mensaje, una señal de que un día iba a haber un sacrificio, que iba a limpiar al hombre completamente, que iba a purificarlo. Otro ejemplo es el evento glorioso cuando Abraham e Isaac subieron al monte para adorar. Y Abraham tomó a su hijo, su único Isaac, a quien él amaba, y lo puso sobre el altar, obedeciendo la palabra del Señor que sacrificara a su hijo. Sin embargo, la palabra dice que cuando Abraham había levantado su mano ya con el puñal para apuñalar a su hijo, de repente el ángel de Jehová apareció y le dijo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, tu único, porque ya sé que temes a Dios y no me has negado ni siquiera tu único hijo. Y la palabra dice que cuando ellos terminaron de escuchar aquella voz, de repente escucharon detrás de sí un carnero atado por los cuernos en un zarzal, y ofrecieron aquel carnero en lugar de Isaac, porque Abraham había dicho: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y eso era una pista más, una señal más que Dios estaba dando de que un día vendría un sacrificio. El plan de Dios diseñado desde antes de la fundación del mundo, y Dios dando pistas, señales, mensajes para mostrarle al hombre que Él tenía un plan de redimirle, de perdonarle, de justificarle, de levantarle otra vez. Aún aquel cordero en la Pascua que Dios mandó a Moisés y los israelitas a matar y a cubrir con su sangre los postes y los dinteles de la puerta, y que cuando cubrieran sus hogares con la sangre del cordero, la muerte no iba a poder entrar en esos hogares. Era otra señal, otro mensaje más que Dios estaba dando, dejándole saber al hombre que aunque él le había fallado al Señor ya antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para redimir al hombre. Ya tenía Él un plan precioso. No solamente Dios tenía un proyecto y un plan desde antes de Adán y Eva, antes de que ellos fallaran y antes de que ellos fueran creados, Él ya tenía un plan y proyecto. La palabra, vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. La palabra de Dios dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de
¿Cuántos pueden alabar al Cordero de Dios en esta hora? Dele fuerte aplausos al Señor. Él es el Cordero de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros. En algún momento de la eternidad, cuando Dios diseñó este plan precioso, Jesús fue el Cordero seleccionado para un día venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Es importante decir esto cuando estudiamos la teología. Aprendemos un concepto llamado la kenosis de Cristo, la kenosis del Hijo de Dios. Y esto habla sobre cómo en algún momento de la eternidad, no sabemos cuándo, pero antes que el hombre fuera creado, el plan divino fue preparado. El plan de salvar al hombre, y cuando el plan fue creado por el Señor, también fue asignado quién iba a ser el Cordero que iba a ejecutar ese plan. Por esto Cristo una vez dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la eternidad, antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado, ya Cristo Jesús había dicho: sí, Padre, yo voy a ir, yo voy a ser el Cordero que va a padecer y morir por ellos. Yo voy a ir. Déjeme decirle algo: Jesús no fue obligatoriamente, sino que Él se ofreció voluntariamente. Vamos a ir a Gálatas 1:4. La palabra de Dios dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Dios preparó un plan, Dios preparó un proyecto para salvar al hombre. Y Cristo Jesús, en la eternidad, antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado, antes que el hombre le fallara al Señor, ya Él había dicho: sí, Padre, yo voy a ir. Sí, Padre, yo voy a morir por ellos, yo voy a morir por sus pecados. Y el segundo precio que el Señor tuvo que pasar fue el humillarse al hacerse hombre como nosotros. Él tuvo que pagar el precio de nacer a través de una mujer y ser semejante a nosotros para ser nuestro Mesías. Esta es una de las doctrinas más principales de la Biblia, la encarnación del Hijo del Señor. Vamos a ir a Juan 1:1. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice más adelante en Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. También dice la palabra en Filipenses 2:6-7: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por último dice Primera de Juan 4:2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas? Amados hermanos,
hermanos, Jesús no solamente dijo en la eternidad, sí, Padre, yo voy a ir, sino que Él estuvo dispuesto al ser hombre como nosotros. Y Pablo habla de la condición de hombre. Se humilló a la condición de hombre porque aunque nunca dejó de ser Dios, aunque nunca dejó Él de ser divino mientras estuvo aquí en la tierra, ni tampoco cuando se fue al cielo, Él se hizo también hombre como nosotros. Y dice la palabra que aunque nunca pecó, fue tentado en todo y padeció burla y padeció por muchas cosas que nosotros pasamos en esta tierra. Y la palabra nos enseña eso. Cristo Jesús tuvo que pagar el precio de hacerse hombre como nosotros, conforme a nuestra semejanza. El tercer precio que el Señor tuvo que pagar fue el rechazar las tentaciones y los obstáculos en el camino. ¿Sabe usted, hermano, que en su trayectoria terrenal hubo varios momentos donde Él fue tentado para apartarse de su propósito final? Qué grande es saber, por ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor y le dijo, si postrado me adorares. Vamos a Mateo 4, 5 al 6. Y dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O cuando le dijo en Mateo 4, 8 al 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Toda esta tentación era en parte para estorbar el proyecto con el cual Cristo había venido a la tierra. Me recuerdo también cuando el Señor dijo a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y morir y voy a resucitar. Y la palabra enseña que Pedro, movido no solamente por su humanidad, sino parece ser que él estaba influenciado por un pensamiento satánico. Intentó impedirle llegar a ese propósito, porque él dijo, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor lo reprendió por aquella palabra. Era un intento más por impedirle llegar al propósito con el cual él había nacido. O en otra ocasión, cuando la gente intentó estorbar este propósito, fue cuando trataron de rodearle la gente del pueblo. Al ver las enseñanzas y los milagros, rodearon al Señor para hacerle rey en su tiempo y levantar una revolución política para luchar contra los romanos. Y dice la palabra que el Señor huyó de ellos, porque Él no había venido en ese momento para ser rey políticamente. Él había primero venido como cordero a morir por nuestros pecados. Pero Él regresará un día para reinar la tierra. ¿Cuántos lo creen? Literalmente con su iglesia durante 1000 años. Hubo impedimentos, tentaciones, y trataron de desviarle de su propósito final. Y aún hasta cuando su propia humanidad, porque insisto, Él seguía siendo 100% Dios y también era 100% hombre, hasta cuando en su propia humanidad le hizo pedirle al Padre en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y era tan grande la presión que el Señor tenía, que dice que caían como grandes gotas de sangre en aquella roca. Aún en su humanidad sintió esa debilidad de pedirle al Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Como cuando nosotros muchas veces el Señor nos habla y dice, vas a atravesar una lucha. Y entonces le clamamos, Señor, no permitas que llegue la lucha a mi vida. No permitas, si es posible, líbrame de la lucha. Vamos a ir a Hebreos 5, 8 al 9. Él no era un robot. Él tenía la opción de no seguir el plan de Dios. Pero la palabra dice en Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recapitulando un poquito, el Señor número 1 pagó el precio de ofrecerse como cordero antes que el hombre fuera creado. Número 2, Él se humilló, pagó el precio de humillarse al hacerse hombre como nosotros y caminar entre nosotros como si fuera un ser humano normal como nosotros. Quizás, dicen algunos, por 33 años, posiblemente. Número 3, Él rechazó las tentaciones y los obstáculos en el camino que querían impedirle llegar hasta el final. Y número 4, tuvo que pagar el precio de sufrir físicamente y también morir por nuestros pecados. La palabra dice en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Piense usted, amado hermano, cuántas veces nosotros pasamos por dolores, por quebrantos, por aflicciones. A Cristo Jesús se le llama en Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aún más dice, angustiado Él y afligido. Note cómo habla de que cómo estaba el corazón del Señor. Angustiado y afligido, dice la palabra, que no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe usted por qué? Porque Él había estado dispuesto a pagar el precio de sufrir injustamente y de morir injustamente, porque Él nos amó desde el principio. Algunos de los sufrimientos que el Señor pasó en estas últimas horas: número 1, fue traicionado por uno de los suyos. Uno de los 12 que Él había seleccionado, dice la palabra, que Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, y uno de los suyos que estaba al lado suyo, el tesorero del grupo, traiciona al Señor. Lo entregó en aquella noche por 30 piezas de plata. También vemos cómo cuando fue entregado a los fariseos, fue llevado a Caifás primero, a Anás, el suegro de Caifás, quien había sido anteriormente sumo sacerdote en Israel. Y cuando lo presentaron en esa noche, dice la palabra que una de las estrategias de esta gente malvada fue traer testigos falsos, y lo acusaron de cosas falsas, dice la palabra en Mateo 26. La palabra enseña que Él fue herido físicamente. A Él lo abofetearon, lo golpearon con una caña, a Él lo azotaron de una manera tan terrible. En Isaías 53 dice que no quedaría en el Señor parecer ni hermosura. También dice la palabra que Él iba a ser desfigurado de los hombres. Y esto habla del nivel de sufrimiento físico que el Señor iba a tener que padecer en estas horas de expiación, pero Él estuvo dispuesto a hacerlo porque Él nos había amado. Es por esto, hermanos, que estoy mostrándoles en esta hora, por la palabra, como aquella expresión que Él dijo, tetelestai, consumado es, no lo pudo conseguir sin primero pagar el precio, sin primero pasar por una trayectoria terrible. Vamos a ir a Gálatas 3:13. La palabra de Dios dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
La palabra dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él sabía lo que significaba la cruz, él sabía lo que significaba la vergüenza de morir en una cruz para que todos estuvieran mirándolo y burlándose de él. Pero él estuvo dispuesto a pagar ese precio porque él nos amó desde un principio. Un dato más, él hasta estuvo dispuesto a ser injuriado y avergonzado por esta gente, porque la palabra enseña que la gente, que estos judíos malvados se pararon frente a la cruz y lo injuriaban y se burlaban de él y decían a otros: asimismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Él soportó la injuria, él soportó la vergüenza pública, él soportó todo eso porque él nos había amado y estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados. La palabra del Señor enseña en Juan capítulo 19 que esta gente comenzaron a quebrar las rodillas también. Los soldados romanos comenzaron a quebrar las rodillas. Era un método que se utilizaba para acelerar la muerte de los crucificados, porque podían estar ahí días crucificados. Pero llegó la orden de que quebraran con aquella maldad y aquellos martillos quebraran las rodillas de los crucificados. Pero cuando llegaron al Señor Jesús, dice la palabra que se dieron cuenta de que ya había muerto el Señor. Por lo que un soldado introdujo una lanza por su costado, y la palabra dice que salió sangre y agua, y los que estaban ahí fueron testigos de que él realmente había muerto, no por desangramiento, que estaba deshidratado de sangre, no por nada de eso, no por la lanza romana, sino por el amor, porque él por amor había entregado su vida. Vamos a ir a Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vamos a ver un último video. ¡Ahora! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡No pueden acercarse! Él estuvo dispuesto a pagar el precio de la vergüenza, del dolor, de la crucifixión, de la maldición y hasta de la misma muerte, porque Él nos había amado. Y déjeme decirle que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue ningún drama y ningún símbolo, sino que genuinamente Él sufrió en la cruz. Hebreos 12:2. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Así que Él pagó el precio número 1 de ofrecerse como cordero. Número 2, Él pagó el precio de hacerse hombre como nosotros y habitar en esta tierra. Número 3, Él pagó el precio de rechazar las tentaciones. Número 4, Él pagó el precio del sufrimiento y de la misma muerte. Él sufrió, se dejó ser avergonzado, murió por nosotros. Y número 5 y última, creo que este es el más grande. Él estuvo dispuesto a pagar el precio de ser castigado por el Padre como el más pecador de los hombres. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:21. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imaginémonos por un momento esto, amados hermanos. Aquí primeramente el versículo está diciendo que Cristo no conoció el pecado. Él era el pecado. Se convirtió en pecado por nosotros. Aún los demonios, cuando lo veían, le decían: nosotros te conocemos. Pero como vuelvo a recalcar, Él, aunque lo habían convertido en humano, Él seguía siendo 100% Dios. La santidad de Cristo es algo de lo cual la palabra nos dice: y aunque nunca cometió pecado, aunque nunca hubo maldad en su boca, qué grande es saber que Él también estuvo dispuesto a pagar el alto precio de que el Padre lo castigara en esa cruz como el más pecador de los hombres. Porque ¿sabe usted lo que significa? Lo que sucedió en esta cruz es que Dios es un Dios celoso. Él es santo y Él tiene que derramar su ira sobre el pecado. Y la pena de Dios consistía que en vez de derramar su ira sobre ti y sobre mí por nuestros pecados, Él derramó su ira sobre su amado Hijo. Lo entregó no solamente para hacerse hombre como nosotros, no solamente para ser avergonzado, no solamente para ser crucificado o muerto, sino que lo entregó para castigarlo a Él y derramar sobre Cristo, sobre el Santo Cristo en su cuerpo de carne, todo el castigo por nuestros pecados. La palabra que Él dijo en esa tarde, y la voy a decir en esta tarde fuertemente, fue tetelestai. Diga conmigo: tetelestai. Tetelestai, que significa consumado es. Consumado es. He acabado la obra. He terminado la obra. He terminado la obra de redención del hombre. He acabado el plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tetelestai, insisto, no era un grito de derrota como muchos dicen. No era un grito de fracaso. Era un grito de victoria. Era un grito de victoria. Era un grito de triunfo. Era un grito de triunfo. Tetelestai, consumado es. He acabado la obra. He llegado hasta el final. He logrado la redención del hombre. Y dice la palabra que habiendo dicho aquella palabra tetelestai, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró el Señor en ese momento. Vamos a ir a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oiga esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Él dijo tetelestai, consumado es, la obra ha sido terminada, el precio ha sido pagado, la deuda ha sido pagada. Vamos a ir a Hebreos 10:13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Hebreos 10:13. De ahí en adelante, leamos todos juntos: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:13, hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo el precio de tu salvación fue pagado en ese momento donde Cristo dijo, tetelestai, consumado es. Y su resurrección demuestra que estamos en el verdadero. Vamos a 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que nadie venga a ponerte en duda que si has creído en el Cristo correcto o no. Que nadie venga a ponerte en duda si tú realmente estás creyendo en el Cristo correcto. Que nadie ponga en duda si vas a ser salvo o no. Digamos como Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Número 3, estamos completos y satisfechos en Cristo Jesús. Porque Él ejecutó un plan de salvación completo, porque Él terminó la obra, porque Él terminó un plan maravilloso para redimir al hombre. Nosotros, producto de eso, estamos completos y satisfechos en Cristo Jesús. Y le voy a dar la última cita, Colosenses 2:10. Dice: y vosotros, vamos a leer todos juntos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Él sabe, usted sabe lo que significa esto, amado hermano. Que en Cristo Jesús estamos satisfechos, que en Cristo estamos completos. La gente en el mundo anda buscando la paz interior. La gente en el mundo hace lo que sea por la paz. Van donde sea para encontrar la felicidad, pero nunca la hallan. Pero Jesucristo es el único que te puede dar paz. Jesucristo es el único que puede restaurar tu familia. Jesucristo es el único que puede restaurar tu vida. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo estamos completos. La gente en el mundo busca la paz, pero la paz solo la podemos encontrar por medio de Cristo. Él provee gozo, Él provee felicidad, Él provee satisfacción, Él provee vida eterna, Él provee ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Él provee todo conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús estamos completos, porque Él dijo, tetelestai, consumado es. Y quiero decirte que este Señor que ha comenzado la obra, la terminará, Él la culminará y Él seguirá llevándonos adelante de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque nosotros estamos completos en el que es la cabeza de todo principado. Cristo es la salvación.